Muy buenas tardes, estimadas auditoras y estimados auditores. Cuando son las 18 horas con un minuto del día 22 de abril, damos inicio a este nuevo capítulo de Sin Restricciones, el programa del debate, de la conversación, de la actualidad nacional, internacional y también de la cultura de la radio hoy. Mi nombre es Luis Miguel Ratamales y me acompaña, como siempre, don Jorge Araya Moya. ¿Cómo está, Jorge? Hola Luis Miguel, muy bien, muy buenas tardes a ti, a Juanito, a todos nuestros amigos televidentes y auditores que nos están viendo o nos verán, ¿no es cierto?, más adelante en YouTube y en otras plataformas. Ya, como siempre aquí, pues en la radio hoy para comentar la actualidad nacional, internacional, la historia y la cultura. Así que mira, hoy tengo una compañía especial hoy día, mira, me acompaña aquí mi amigo ya don Alonso de Quijana, más conocido como El Quijote. ¿Sabe por qué? Mira tú, Porque hoy interesante. día, No, pero antes que nada, sí, tenemos antes que que dar la nada. bienvenida a nuestros amigos. Ah, pero por supuesto. Adivine quién. Los amigos de la La esquina del esquina, cerro, pues. exacto. En Ernesto Pinto Lacarrille, 375 en la comuna de Recoleta. Horario, Jorge, no horario, de las 10 de la mañana hasta las 20 horas. Ya. De Horario de martes, invierno. de martes a domingo y con tenedor libre para pizzas y sushi. Y lo más importante, que en el tenedor libre está incluido el líquido. Los jugos, hay jugos incluidos, todo lo que tú puedas comer, todo lo que tú puedas beber. Por ahora no hay patente de alcoholes aquí, así que no hay alcohol tampoco, pero prontamente vamos a tener ahí en nuestra carta patente de alcoholes y también una novedad que a lo mejor se extiende el horario, pero eso lo vamos a ir contando más adelante. Ya saben entonces, si andas por el barrio de Bellavista, del martes al domingo, entre las 10 y las 20 horas, pasa a darte una vuelta, a comer rico sushi, como comer ricas pizzas, todo lo que tú puedas, por un valor de 11.990, donde en la esquina del cerro, en este momento la Garrigue 375, Recoleta. Ya, George, ahora cuente, ¿por qué está invitado el señor Cervantes? No, nosotros ya hemos hablado de este tema antes, Yo sé, ¿para dónde va usted? en programas Un buen anteriores, ¿no es alumno. cierto? Claro, hemos hablado de que mañana 23, es el día de San Jordi en Barcelona, San Jorge para los demás, ¿ya? Pero la gracia es que también se recuerda a tres grandes escritores, po, ¿ya? Nosotros una vez comentamos la historia del Inca Garcilaso Solavega, ¿ya? De Don William Shakespeare, pero para nosotros, con de lengua española, el más importante de todos ellos, Don Miguel de Cervantes y Saavedra, autor aquí del Ingenioso Hidalgo, del Quijote de la Mancha. Ahí tengo el librito, que era de un profe, y quedó ahí, ¿no es cierto? Una herencia. Y aquí me acompaña, mira, me habla al oído, él me hace reflexiones de repente, así que no nada participa en la conversación. Así que, Lo interesante que fue ¿ah? como lo señalamos en su momento, lo curioso de la fecha, Ajá, es que coinciden los fallecimientos de esos tres próceres de la literatura. ajá, El padre, llamémosle padre, ¿no es cierto?, de la lengua española, Miguel de Cervantes, el padre de la lengua inglesa, también exagerando, pero llamémoslo el padre, y así considerado también, claro, Shakespeare, y el español, afincado, digamos español, porque nació en Perú, pero nació para territorio español, Garcilaso la Vega, el Inca Garcilaso la Vega, que el nació con otro padre nombre, de, que claro, no me recuerdo. ¿ah? ¿Padre de quién? No, padre en este caso de la literatura latinoamericana, po, Claro, ¿ah? digamos de los nuevos mundos, ¿no es cierto? Cuando ya Exacto. estamos hablando de un español, como insisto, nació en lo que hoy día se conoce como el Perú, pero en ese tiempo éramos parte del imperio peruano, entonces sería el padre de las nuevas lenguas, de las nuevas, no sé, como dijiste tú, Claro, de los nuevos mundos. claro, Interesante, ¿eh? Bueno, la casualidad es que murieron los tres el mismo día, en distintos años, o no, el mismo año parece también, con la excepción de que Shakespeare se considera que el mismo día, debido al calendario que se usaba en esa época en ujú. su país, que actualizado ahora creo que habría fallecido en mayo, creo, Jorge. Claro, hay una diferencia, sí, eso es verdad. Pues justo está el cambio ahí desde el calendario gregoriano, de Juliano a Pablo Gregoriano. Bueno me dice, Cervantes es catalán. Sí. Contémosle a ¿Es la cierto? gente que eso les gustaría a los catalanes, pero no, en la práctica, no, no, no. Los datos que nosotros manejamos de don Miguel de Cervantes ya lo sitúan en Castilla, así que, ya. Pero por ahí hay algunos autores que dicen ahí que como están en esta onda así nacionalista catalana, quieren reivindicar hasta el mío 7 en una de esas, po, aunque fue rey de en Valencia, que es un poquito más al sur que de Barcelona. Lo Pero que yo como te sé es que, digo, que hasta él donde nació en sabemos, Alcalá no. de... Claro, pues por eso ahí está su monumento, ahí está todo ahí en Alcalá de Henares, claro. Ya, entonces fue una talla la que tiró Pablo Bueno.
Sí, no, lo que pasa, no, yo sé, lo que pasa es que él me escribió tiempo atrás porque me compartió ahí de una tesis de un catalán que reivindica una serie de símbolos españoles ya como propios de Cataluña, ya, así en esta onda nacionalista, y por eso que él tira la broma, po, Bien poco porque catalán. Entonces el otro si quiere hacerse propietario de cuestiones españolas, lo mismo que ellos reniegan, po, ¿o no? que ese es el tema, o sea, para construirse una idea de nación, ya apelan a la nación que no quieren pertenecer, porque qué increíble, pero bueno, ¿no? Claro, claro. Pero eso son, Aquí, bueno, como aquí dice Pablo por me dice, sí, ahí, ¿sí? ¿Qué dice don Pablo? catalanes chantas, hasta Colón lo consideran catalán. Bueno, sigamos adelante. No, pero Colón Sigamos era adelante con, genovés, po. Hay un chiste de eso, el sigamos adelante genovés. con lo que nos convoca. Ya hablamos suficiente del Día de los Sí, Libros y qué ya, sé yo. ahí sí, a mí me comenta lo que usted quiera, no, compartamos. Pasemos a la actualidad nacional. Lo primero, último minuto. Cariola sigue como presidenta. La Cámara rechaza censura a Ah, la mesa y se cae el plan de los republicanos. Estoy leyendo lo que dice Radio Bio Bio. La Cámara de Diputados rechazó la censura en yeah. contra de la mesa directiva liderada por Carol Cariola, por lo que sus integrantes se mantendrán en el cargo. La arremetida del Partido Republicano necesitaba de la mayoría de los votos para aprobarse, sin embargo, solo recibió 69 votos a favor y 76 en contra. Recordemos que ante esta eventualidad que se votó la censura, para ser aprobada tenía que tener un voto más, nada Claro. más. Sí, Si porque había si igualdad de votos, empataba, se caía, claro. caía la censura. Pero aquí recibió, en realidad le faltaron 4 votos para haberlo superado a la otra mitad. Así que en la Como noticia de último decimos, minuto, Carol ujú, Cariola sigue a la cabeza de la Cámara del Senado, secundada por sus vicepresidentes, Eric Aedo y Gaspar Rivas. el sheriff. Interesante, el sheriff. Bueno, esto vamos a tener que Y comentarlo, fue, yo y creo, la fue, próxima y fue semana. por, fue por los Vamos a tener comentarios que, del sheriff que fue esta vamos a censura, po. tener que comentarlo, decía, la próxima semana. Mm. Lo que se refiere al fracaso de los republicanos, cómo le afecta a la unión de la derecha, también porque los votos que no tuvieron fueron justamente los votos de la derecha. Pero que le cuente, don Luismi, no voy a defender a republicanos, ¿eh? Porque tal como le pasó hoy día con los votos, republicanos hace rato que les falta una chaucha para el peso, pero eso es otro tema, ya, es otra historia, ¿ya? Pero antes de la votación, esto ya se había caído, porque por ello, escuché a unos parlamentarios de Renovación Nacional, creo que era, señalando que si se caía hoy día, si perdían la votación, no perdían ellos, perdían republicanos, aunque ellos votaran a favor, si perdía republicanos, no la derecha, no la oposición. O sea, poniéndose al tiro para chantelería, o sea, como diciendo, mira, vamos todos juntos, pero si pasa algo, la culpa es de ellos, ¿eh? O sea, perdóname con esa coalición, ¿para qué quiero enemigos? Pues con esos amigos, ¿no? Sí, Así lo que pasa es que, que también, ahí yo no sé, cuando tú dices con esos amigos, ¿para qué quiero enemigos? Bueno, depende de quién sea, pues, porque yo tampoco puedo acompañar a un suicida en todo lo que quiera hacer. En ese aspecto yo estoy a favor de Renovación Nacional, en el pero sentido de voten en que contra sí, entonces, pues, voten en contra nomás, y no es pero que ahí voy a están los votar a votos en favor, contra, pero pues, ahí están claro. los votos en contra. O una diputada no me acuerdo qué sector era, que la revolvió todo el tiempo que se iba a abstener. Y ahora, justo antes de votar, dijo que se iba a parear. Entonces ahí estaban discutiendo y peleando. ¿Ya? O sea, parece que vamos a tener que sacar una nueva frase de Luis Miguel, ¿eh? ¿Ya? ¿Ya? Más chanta que promesa de diputado. Es que hay que para allá va la cuestión, Jorge. Para allá va la cuestión, el desgaste, el ahogo de la gente, eh, la mala onda Mm. con la política, viene un poco por esto. Mira, Esta lo mala que tú práctica. esbozaste, lo que tú Mm. esbozaste, sin usar las palabras justas, porque hubiera sido interesante haber usado las palabras precisas que usaban los de Renovación Nacional, en que ¿Ya? hablaban que era una irresponsabilidad la que estaban haciendo los republicanos. Fue prácticamente, a ver, esto estaba notoriamente dirigido a evitar que el Partido Comunista, una representante de él, Y una mujer, claro. asumiera Ujú. en la testera de la Cámara de Diputados. No sé si tanto la mujer, yo no me pongo tanto en el discurso del género, yo creo que fundamentalmente el anticomunismo. Y ese anticomunismo es lo que ha llevado a que cada diputado pareciera que tenía una agenda propia. No existe realmente una disposición, por lo que la gente de la calle está pidiendo. Estamos en una crisis evidente de seguridad, ya es innegable que estamos en esa crisis. Y ahí me quiero detener un rato. Yo escucho al gobierno y me parece estar escuchando la carta Martorell. No sé dónde sacan la Sí, cifra. sí.
en que la delincuencia ha disminuido, los delitos han disminuido. También Oye, escuché lo mismo. hay que taparse, no sé con qué se están tapando los ojos para no ver lo evidente. Una cosa es la que te marcan las cifras, Jorge, pero por favor, un mínimo de seriedad. Tú puedes salir a la calle a decir abiertamente, han bajado los índices de delincuencia cuando estáis viendo en la calle lo que está pasando. Yo no Mm. sé a qué se atribuirá, y estoy hablando de la guata en realidad, Jorge, lo reconozco. Probablemente han bajado los números, sí, pero yo te puedo decir inmediatamente que la gente ya ni hace denuncias, pues Jorge. Es que Tú yo y creo yo que hemos sido a víctimas. eso vamos, Luis Miguel. Ya no es que los números bajen, o sea, no es que la delincuencia haya disminuido, pero es que la gente no denuncia porque no tiene salida. O sea, cualquier denuncia a la fiscalía se pierde en el tiempo, a menos que sea un robo o un asalto o un delito de alta connotación pública. ¿Ya? Tal Entonces, cual, tal cual. O sea, cuando te roban un celular en la calle, ¿la gente va a hacer denuncia? No va a ya hacer no, denuncia, ¿para qué, po? porque ya de entrada Carabineros no te toma en cuenta. Y luego la Mm. fiscalía ni te llama. Entonces, ¿para qué? ¿Para hacer un número más y decir, no, 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 si los delitos han aumentado? A uno no le interesa eso. Uno sabe que te cometen un delito, Jorge, y sabes que no va a tener ningún resultado. Eso es el problema. Lo Y a mismo ti, pasa con, Ujú. Lo mismo hemos pasa con hablado de esto. Carabineros. Te deja darte el ejemplo. Carabineros dice que ellos no acuden a alguna zona porque no se hace denuncia. Pues entonces ven que esa zona, como no hay denuncia, es más segura. Pero no es necesariamente más segura. La gente no denuncia, porque cuando llama a Carabineros pasan 20 minutos, media hora, 40 o más, incluso más horas, y no llegan. O llegan, pero muy tarde, muchas horas después ya que se produjo todo. Entonces, por eso que la gente no denuncia al final, porque al final es casi una pérdida de tiempo. Yo la verdad No, que no es que haya bajado el delito, simplemente no hay denuncias porque la gente no tiene tiempo para perseguir el delito. ¿Se fijan? entonces el titular debiera ser, para estar de acuerdo con esto, Jorge, porque tú y yo estamos de Ujú. acuerdo para variar, en vez de decir ha disminuido la tasa de delincuencia, debería decir ha disminuido la tasa de denuncias en fiscalía. Exactamente, claro. Y así, sí, efectivamente te la creo, te la compro. Estadísticamente ha disminuido, lo que no significa que el delito haya disminuido. Bueno, y a lo que quería llegar, pues Jorge, ¿A qué en quería que llegar? estamos en esta crisis, estamos en problemas, 10 años hablando de la reforma de pensiones, Jorge, y hay diputados que se dan el gusto de decir que no van a aprobar esta reforma, no aprueban la otra, porque la gente no quiere esta reforma, porque la gente esto. La semana pasada yo te comenté ¿Qué dice la gente? Ujú. que había dicho la directora de CADEM, Ujú. y que es la presidenta de NADE, Karen Matala, Karen Tal, que ella decía que con certeza, decía, sabemos lo que quiere la gente y la gente no quiere una reforma a las pensiones, la gente no quiere, quiere que la plata sea suya, la gente quiere, muy seguro de ello. Y es la directora de CADEM. Lo mismo decía Mewes, el presidente de la Confederación Oh, para la Producción y Comercio. También dice que la gente no quiere una reforma a las pensiones. Bueno, veamos qué dice la gente, pues Jorge. veamos lo que dice la Nosotros gente. Usted tiene un documento re interesante, cuéntele a la gente qué es lo que tiene. Sí, hay un documento que es emanado de un organismo que yo estoy seguro que la gente no lo conoce. A lo mejor tú no sabías. ¿Tú sabes lo que es la Comisión de Usuarios del Sistema de Pensiones? No lo conocí hasta que usted me envió la información. Claro, esta es una entidad que surge a raíz de la reforma del año 2008 y mira, no sé a raíz de qué surge, pero tiene los siguientes representantes, integrantes, mejor dicho. De presidente hay un académico, el señor Rafael Pizarro. Hay un representante de las instituciones públicas del sistema de pensiones, en este caso el IPS, que es el señor Juan José Cárcamo. Hay un representante de los trabajadores y trabajadoras a través de la CUT, el señor José Manuel Díaz, que es el titular. Hay- cada director tiene un reemplazante, un suplente, mejor dicho. Hay un representante también de las instituciones privadas del sistema de pensiones, que en este caso la señora Constanza Bollman. Hay un representante de las pensionadas y pensionados, el señor Ramón López, y otro representante, y el otro es un suplente. Y también hay una parte técnica de la Dirección de Estudios de la Subsecretaría de Previsión Social, que la componen dos personas, la jefa de la Dirección de Estudios y la Secretaría Técnica, que es la señora Ivonne Bueno. Bueno, esta comisión mandó a hacer, por encargo, a través de la Subsecretaría de Previsión Social, una encuesta para determinar qué pensaba la ciudadanía acerca del sistema de pensiones. Y la encuesta se llama Percepción de la ciudadanía del sistema de pensiones chilenos.
Y vamos a empezar en los datos, lo que arroja esto. ¿Por qué te quiero mencionar esto? Porque no se sabe nada de esta encuesta. Todas las encuestas que están saliendo son las que dice CADEM, lo que hace la Instituto de Libertad y Desarrollo, lo que comenta algún diputado por ahí por el hemiciclo, pero esta no se ha sabido en ninguna parte. Y es súper clara y súper tajante en lo que arroja. El estudio se hizo entre octubre y noviembre del año 2023. ¿Hace cuánto? 6 meses. O sea, está clarita. Y hay tres hallazgos muy importantes, Jorge. Y con esto quiero que empecemos la discusión porque tú también tienes los datos. Sí, aquí El tengo primer los hallazgos. hallazgo ¿Sí? te Ujú. dice que hay un amplio consenso ciudadano en que el sistema de pensiones actual es insuficiente para un retiro digno y seguro. Eso lo sabes tú, lo sé yo y lo sabe todo nuestro entorno. Los consultados concuerdan en que se requieren reformas urgentes para mejorar las pensiones. Y esta mirada, dice como conclusión, es transversal en todo el territorio nacional y con los distintos perfiles de actores participantes de este estudio. Nosotros hemos dicho acá, Jorge, que a nuestra generación, los que ya pasamos con creces los 50, ninguna reforma nos va a servir porque nosotros ya quedamos fuera de esa reforma. Las reformas que lleguen ahora van a ser para los que recién están empezando a cotizar, para nuestros hijos, para nuestros sobrinos, bueno, y ni hablar de nuestros nietos. Entonces, este segundo conclusión, que se requieren reformas urgentes para mejorar las pensiones, es algo que sabíamos tú y yo y lo hemos conversado aquí muchas veces, excepto los diputados. Los diputados saben todo el tiempo del mundo, llevan 10 años hablando de una reforma de pensiones. 10 años, Jorge. Cuando nosotros teníamos 48 años, que a lo mejor ahí nos pudiera haber afectado positivamente algún tipo de reforma. Y la tercera conclusión es que dice que tanto los focus groups como los encuentros regionales destaca una profunda decepción de la ciudadanía en el Eso, sistema, con eso. el sistema de la AFP, dada la baja rentabilidad y las altas comisiones percibidas, en función de los montos de pensión que, textual, no alcanzan para dejar de trabajar. Esa es otra frase que tú y yo la hemos escuchado muchísimas veces, Jorge, en nuestro mismo entorno. Tú y yo somos ciudadanos comunes y corrientes. Por lo tanto, tú y yo sabemos lo que se, el nivel de sueldo, el nivel de cotizaciones, cómo está la salud, cómo está la delincuencia, etcétera. Y nosotros sabíamos, pues Jorge, en que hay una baja rentabilidad, es evidente, lo hemos visto en nuestros fondos por años, y sabemos que las comisiones que cobran las AFP son muy altas para el resultado que ellos tienen. ¿O no? Sí, bueno, y fíjate que es lo mismo que estaba leyendo acá yo de lo que señala este estudio. Aparte, tú mencionaste lo de la profunda decepción. Ya, yo estoy leyendo acá, dice, se percibe que el actual modelo beneficia más a las AFP que a los propios cotizantes. Un 94,2% de las personas consultadas, ya, considera que el modelo genera una distribución asimétrica de ganancias y de pérdidas. Mientras que no hay opciones en que no existan variaciones producto de la especulación financiera donde se inviertan los fondos. O sea, lo mismo que decimos siempre nosotros. No solo están la gente decepcionada del sistema en sí, de FP, sino que más encima lo percibe como tremendamente asimétrico, dice acá, pero en el fondo es desigual. Claro. La gente, fíjate lo que dice, yo sigo leyendo el estudio. Sí, sí, La no. gente no confía en que sus ahorros se puedan traducir en buenas pensiones en el futuro. Además, se percibe que el actual modelo rentabiliza más lo que dices tú a la AFP que los propios cotizantes. Por otro lado, las historias de vida que revelan la angustia, dice este estudio, que provoca la incertidumbre sobre el futuro previsional, con ello muchos actuales trabajadores ven imposible o improbable jubilar algún día o temen caer en la pobreza en la vejez. Oye, y el Y más dato si no es hablamos, menor, dice 99,1% de los consultados, dice lo que tú estás señalando. 91%, pues Jorge. Después hablamos de, 99,1. claro, después hablamos, ¿cuánto, perdón? 99,1. 99,1, o sea, se podría decir que todos ven ya con angustia el futuro previsional. O sea, mira, mi papá tenía esa frase, decía, este modelo, o sea, la AFP son la máquina de hacer pobres, me decía. Porque tú trabajas, ganas X plata, pero al momento de jubilar, no importa, aunque haya impuesto por el máximo, igual te dan una pensión que nunca va a ser igual a lo que ganas. La semana pasada yo hablé de un estudio del BID, del Banco Interamericano del Ujú. Desarrollo, donde hablaba que la tasa de retorno que tiene en un sistema de capitalización individual como el que tenemos actualmente, no supera el 40%, no lo supera. Entonces se hacen necesarios subsidios para bonificar esa tasa de retorno. Y en cambio, la tasa de retornos, en el caso del sistema de reparto, beneficia a los sueldos más altos en desmedro de los sueldos más bajos, porque se va replicando prácticamente el sueldo últimamente percibido.
Pero en claro, ese caso, se hacen necesarios subsidios entonces para bonificar a los sueldos más bajos. Seguimos con el estudio chileno, ya, con el estudio que se llama Percepción de la Ciudadanía del Sistema de Pensiones Chilenos. Dice que bajo una perspectiva de género y dada la tasa de participación laboral femenina, se ve que sus condiciones de jubilación son aún menos favorables. Eso también es un secreto a voces. Pero a lo que quiero llegar, después vamos a hablar de las conclusiones, ¿no es cierto? Pero entre las principales ideas propuestas por los participantes, a quienes les consultaron sobre su percepción acerca del sistema de pensiones, hablaron algunas cosas como creación de una AFP estatal, que está contemplado en la reforma que se está discutiendo en el Parlamento y que sí. la derecha ya rechazó. Canasta básica de la tercera edad. Eso me encuentro Mantención. interesante. Sí, eso después me la podéis desarrollar, Ya, Jorge. Después dale. viene la mantención, universalización y mejora de la PGU. Eso también está en la reforma actual. Y eso Sí. sí hay un consenso, porque la derecha también lo propuso. Fortalecimiento subsidiado del ahorro provisional. Cotización subsidiada en periodo de salida de la fuerza de trabajo activa o periodo de mantenida. Aquí hay un punto, Jorge. ¿Qué significa esto? Cuando tú estás cesante, evidentemente dejas de cotizar. Tienes tu Claro. fondo de cesantía, pero no estás cotizando. A través del fondo de cesantía tú sigues con cobertura social a través de FONASA, pero no cotizas, ya creas una laguna. Lo mismo pasa con la mujer. En su periodo de maternidad tampoco está cotizando, porque si bien es cierto la que trabaja tiene licencia, el prenatal y postnatal, pero Ujú, muchas personas dejan de trabajar justamente para la crianza de los hijos. claro. ¿Qué me decías tú de la canasta básica de la tercera edad que te No, pareció no, tan interesante? que encontré que como propuesta no la había visto antes y la encontré súper interesante porque de alguna manera es lo que yo te acuerdas, siempre comento de que si las personas de tercera edad tuviesen, no sé, por la seguridad de que van a acceder a sus remedios, su alimentación, al transporte, ¿ya? No tendrían entonces necesidad de tener una gran cotización, ¿te fijas? O sea, un gran pago, Claro, digamos. Ya, pero como eso no pasa, al recibir al jubilar, inmediatamente te empobreces porque la alimentación, los remedios, el transporte, nada, eso está asegurado. claro, ¿Sí? claro. Hay otra consideración, A fíjate, ver, que me pareció bien interesante, Jorge. Eh, bueno, hablan de una educación provisional. Nosotros no sí, tenemos educación provisional. Pero hay una que se refiere a la realidad local de cada territorio, algo que yo nunca había escuchado. también Respecto a me las llama la variables, atención eso. Sí, claro, voy a leer lo que dice, ¿eh? Respecto a las ya, variables hasta ahora no consideradas para el diseño y evaluación de políticas provisionales, se mencionan la territorialidad, la geografía, el clima y el cambio de uso horario en regiones como la del extremo sur del país, que presenta condiciones climáticas, horarias y laborales distintas de los sectores del centro y del norte del país. Por ejemplo, la ciudadanía propone considerar la pesca y recolección de productos del mar como trabajo, considerar la imposibilidad de trabajos al aire libre en la región de Magallanes en temporada invernal y tantas otras variables no consideradas a modo de ejemplo: tasa de empleabilidad, costo de vida, estructura productiva e impositiva. Mira, eso es re interesante porque también cuando venimos hablando de esto de las propuestas de constitución que hubo, de la centralización que existe en nuestro país, que es ¿Mm? exagerada. O sea, cuando nosotros hablamos de las regiones, no consideramos que estamos en una misma región también. O sea, nosotros también somos región, Claro. pero los santiaguinos no nos consideramos regiones. Entonces aquí te está diciendo, oye, ojo, consideren ciertos oficios que yo no tenía idea que no eran considerados trabajos, Jorge, como dice aquí, la pesca y la recolección de productos del mar. ¿Esa A- gente qué cotización tiene? Ahí igual que tú me desayuné, porque uno siempre cuando habla de la actividad económica, hablamos de pesca, pero parece que lo único que se consideraría ahí sería la pesca industrial, entonces. Aparentemente, O sea, la pesca artesanal, el marisqueo, ahí habla de recolección, ¿no es cierto? No estarían considerados. claro. Entonces, Mira, no. mira qué trabajo hay que hacer ahí, ¿eh? Claro, porque hay regiones en donde muchas personas dependen de eso. O sea, ¿ya? De hecho, Chile debería ser una potencia pesquera, pero en ese punto no. Ahí hay una. Mira, piensa en los pescadores y recolectores. Estoy pensando tal vez en personas que tengan, no sé, pues en otras regiones del país, actividades también. Por ejemplo, los pesquineros en el norte chico. Tampoco a lo mejor están considerados como trabajo. ¿Ya? Claro, ¿Por qué? Por el volumen, po, por el volumen, por la mínima explotación. Los artesanos de repente, los que producen artesanía, no sé, con barbalita o lo que sea, las tejedoras de Rari, estoy pensando, las tejedoras mapuche, ¿ya? Entonces, bueno ese detalle.
O sea, ¿quiénes Sí, son, a quiénes consideramos laboralmente activos, no activos y quiénes consideramos que cotizan o no cotizan? Esa gente igual trabaja, ¿te fijas? sí. Pero no cotiza. Ahora, eso, ¿Mm? eso, fíjate que en alguna parte lo leí también, estoy tratando de Ujú. buscar dónde, pero también hablaban de que tenía que ver. Mira, aquí están las conclusiones. Los Ya, expertos y académicos consultados resaltan la necesidad de aumentar las cotizaciones para mejorar las pensiones. Eso es exacto, algo evidente. claro. También proponen, entre otras medidas, avanzar en acrecentar los fondos a través de impuestos generales, lo cual compensa la no cotización de los participantes del mercado informal laboral, avanzando hacia un sistema más equitativo. Lo que tú acabas de señalar, Jorge. Ahí estamos hablando de eh, de gente que no participa del mercado formal, por el contrario, está en el mercado informal y Ujú. necesita cotizar. Aquí, ¿qué están proponiendo? Acrecentar los fondos a través de impuestos generales. Y eso es lo que aquí ya empieza un poco a incomodar al neoliberalismo, pues, Jorge, Claro, porque ¿por qué porque, tengo que, con mi plata, tengo que subsidiar a estos compadres que no están cotizando, por ejemplo? ¿Por qué tengo que subsidiar exactamente, a las vendedoras de verduras de Temuco, por ejemplo? ¿Te fijas? claro. Ahora, si te fijas, Pero ese es el sentido de los impuestos, por el sentido de los impuestos es de lo general, pues o sea, le sacamos impuestos a todos para poder solventar para todos, pues. Si esa es la idea del pero impuesto. aquí está ¿Ah? hablando de lo más puntual, creo yo, Jorge, es ¿Mm? que habla que es necesario aumentar las cotizaciones para mejorar las pensiones. Y aquí viene el punto. En las propuestas se han dicho, hay que aumentar la cotización. Se quiere aumentar en 6 puntos. Esos 6 puntos que no es plata ni tuya ni mía porque viene del empleador en estos momentos. Claro. O sea, va a aumentar en un 60% la cotización de la gente que está entrando. Es interesante. Un 60% de aumento potencial en la tasa de retorno. Ya es bastante, bastante importante. Si tu tasa de retorno es un 40%, eh, estamos hablando de que te va a aumentar, no sé, en 20, 25 puntos más, una cosa así, 6 por 4, 24, 24 puntos más. Es Ujú, decir, la tasa de retorno podría transformarse en un 60% eventualmente, lo que ujú. sería muy, muy interesante. Sí, Pero lo que te quiero mencionar es que ya se aumenta el porcentaje de cotización, también sería importante aumentar de dónde viene esto, que es de los sueldos. Los salarios en Chile son extremadamente bajos, Jorge. claro. Y ahí hay un componente empresarial que tiene que algo que decir. La semana pasada hablamos del cual había sido el compromiso de los grupos empresariales y de las gremiales empresariales a raíz del estallido social Ujú. y que no ha Lo pasado recordamos. nada. Ujú. Y ahí decían, no me acuerdo si era Suet o era Mate, el que hablaba de que tenían que ser más sensibles con la gente a la cual no le alcanzaba el sueldo para llegar a fin de mes. Entonces, aumentar las cotizaciones, bien, pero con aumentar las cotizaciones manteniendo esa misma tasa de comisión, va a ser más rica la AFP, Claro. El que fundamentalmente. administra tiene la mejora, Es pero, decir, no pero cambia, no cambia el sistema. Pero bueno, aumentemos los sueldos también, porque hay un compromiso de todos, po. tú dijiste algo muy re importante la semana pasada, la gente se acordará. Tú señalaste que empresarios están haciendo un esfuerzo, el gobierno está haciendo un esfuerzo, nosotros como trabajadores hacemos un esfuerzo cotizando, etcétera. Bueno, ¿y cuál va a ser el esfuerzo que va a hacer la FP? Ellos administran, pero no están poniendo ni uno. Exactamente. Solo recogen. Solo Y, y es- recogen y lo peor de todo que redistribuyen también donde ellos estiman conveniente. y eso Muchas, me lleva perdona, me lleva aquí a una de las principales propuestas que señala, dice, piso mínimo de pensiones, correcta distribución de riesgo, ganancia y pérdida. correcto. O sea, también Aquí me el estudio lo dice aborda. Juan ¿Ah? Carlos Herrera, está opinando, dice, Sí, eso es el bueno. ahorro provisional en Chile para las pensiones es muy bajo. Exactamente. ¿Cachai? Que a mí me llama la atención, Jorge, que lo Ujú. que yo leí la primera página, esta cuestión se puede desmenuzar en un programa completo, pero la primera Brutal. página, lo que está diciendo George, Sí. es prácticamente lo mismo que hemos conversado tú, yo, nuestros amigos, nuestros tíos, nuestros primos, etcétera, porque todos vamos sufriendo lo mismo, entonces yo no sé de dónde estos líderes empresariales como los que acabo de hablar, Mewes y Carental, sacan esas deducciones y no sé de dónde. Ciertos políticos sacan deducciones como que el sistema está bien y solamente hay que hacerle pequeñas mejoras. Aquí lo que está hablando la gente no son pequeñas mejoras. Primero que todo estamos en un sistema profundamente desautorizado por la ciudadanía Y y bueno, eso y es muy importante. las grandes marchas de protestas de años atrás de no más AFP lo demostraron. Pero mira, lo que pasa que
después del estallido social, la criminalización del mismo, ya la crisis económica producto de la pandemia, ya la lenta recuperación, ¿no es cierto?, que tenemos hasta el día de hoy, todo eso ha llevado a que los sectores más conservadores en este tema se hayan reafirmado, ¿ya? Y cuando digo reafirmado es porque ellos se toman la palabra diciendo es lo que la gente pide, es lo que la gente quiere. O sea, en el fondo no queremos correr ningún riesgo, mantengamos todo igual. Bueno, al mantener todo igual, estamos corriendo un riesgo, porque en algún momento esta olla a presión va a explotar. Tal cual, estoy de acuerdo contigo. Antes de irnos a comerciales, Jorge, Ujú. Juan Carlos Herrera dice, eso va en directa, cuando habla, el ahorro provisional en Chile para las pensiones es muy bajo, y eso va en directa relación con el desequilibrio salarial en general. En Chile todavía hay gente que gana muy poco, hay mucha desigualdad. Exactamente, Juan Carlos, estamos plenamente coincidentes y agradecemos tu aporte. Jorge, vámonos a una pausa, sigamos hablando un poquitito más de esto antes de entrar en contacto Sí, con el amigo de Ecuador, por pero supuesto. nos vamos con la ayuda de los amigos de la esquina del cerro, en estos momentos la Garriga 375 en la comuna Recoleta, tenedor libre para sushi y para pizzas. Horario de las 10 de la mañana hasta las 20 horas, de martes a domingo. En estos momentos la Garriga 375, comuna de Recoleta. Vamos a una breve pausa y ya volvemos vamos a seguir desmenuzando esta encuesta sobre el sistema de pensiones, la percepción de la ciudadanía del sistema de pensiones chilenos, y también vamos a tener un contacto en directo desde la ciudad de Guayaquil con nuestro amigo Abel Olivares, que nos va a comentar cómo fue el resultado y las implicancias del resultado del plebiscito del día de ayer en Ecuador. Vamos y volvemos. Hoy, 22 de abril del 2024, es Sin Restricciones. El programa es a través de www.radiohoy.cl y también del canal 194 de Zapping. Tenemos ahí, todavía no aparece en pantalla, no va a aparecer todavía nuestro amigo Abel Olivares, que está conectado desde Guayaquil. Tiene problemas de sonido, así que dale nomás. Prueba sonido tranquilo, Abel. Y si sale el aire, no importa, son gajes de la transmisión en directo. Así son los programas en vivo, ¿no? A ver, Abel, tampoco, no se escucha. No se escucha nada, como dicen en Chile. No se escucha A lo padre, mejor no se oye padre. si te reconectas, Abel, podría ser. Bueno, mientras tanto, vamos a avanzar nosotros, vamos a terminar el análisis que teníamos de la encuesta. Está bloqueado el micrófono, a lo mejor Juanito lo tiene bloqueado. Ahí va a A lo entrar de mejor. nuevo, parece. Ahí va a Va a entrar de entrar de nuevo. nuevo, claro, va a desbloquear. Juanito, a lo Oiga, mejor lo don tenías tú Luis, bloqueado. Bueno, vamos a cerrar un poco lo de la encuesta, Jorge. sí, sí. Pero espérate, estamos aquí gracias el aviso a nuestros amigos, Pero por al supuesto, pues. restaurante Tenedor Libre, eh, la esquina del cerro, en estos momentos la carrilla 375, en la comuna Hola. de Recoleta, desde las 10 hasta las 20 horas, de martes a domingo. La esquina del cerro, en estos momentos la carrilla 375. Ahí ya te estamos escuchando, Abel, nos vamos a terminar un cachito el tema del punto anterior y nos vamos con Ecuador. Vamos, Jorge. Sí, no, básicamente para recordar una cosa, o sea, nosotros la semana pasada estuvimos comentando este tema, ¿ya? Y probablemente una de las grandes críticas que se nos podía hacer es que tal vez estábamos hablando, ¿no es cierto?, a partir de nuestra propia experiencia, a partir de lo que conversamos en nuestros grupos, con nuestros amigos, con ustedes mismos, auditores y televidentes, ¿no es cierto? ¿Ya? Y que no teníamos tal vez estudios, ¿no es cierto?, encuestas, ¿ya? O grandes investigaciones que pudiesen avalar nuestra opinión. ¿Ya? O que era una cosa de sentido común. Sin embargo, hoy día, Luis Miguel, por eso fue interesante, trajo el estudio, y un estudio reciente, porque es de diciembre del 2023, son unos pocos meses atrás. ¿Te fijas? Se hizo un Noviembre. focus group, claro, se hizo a nivel nacional, no fue solamente que llamaron a 100 personas de Las Condes o de Ñuñoa, ¿te fijas? Sino que hay toda una metodología, son más de 100 páginas, así que si a alguien le interesa podemos compartírselo también, porque lo tenemos acá, ya, el estudio. ¿Ya? Y lo más interesante, ¿no es cierto?, era ratificar algunas de las ideas fuerzas que siempre hemos dicho nosotros, ya de que la mayoría de la gente no está de acuerdo con ese sistema, que encuentra que el sistema es asimétrico, no decir desigual o injusto, ya que no puede ser que un sector se lleve toda la ganancia y nosotros terminemos con jubilaciones que nos llevan a engrosar las listas de la pobreza, ¿te fijas? Y generar esta incertidumbre, esto de sé que voy a trabajar, sé que voy a jubilar algún día, pero con la incertidumbre de que no me va a alcanzar. ¿Te fijas? Entonces, lo más interesante es que al final de este informe, de este estudio, hay varias propuestas, que tú ya señalaste algunas. Por ejemplo, creación de una FP estatal dentro de un sistema mixto, que también nosotros hemos comentado, le daría más competitividad al sistema. La canasta básica y la tercera edad, que yo lo encontré de lo más novedoso,
porque evidentemente que en la tercera edad hay otras necesidades, tal vez se gasta más en remedios, tal vez se gasta menos en otros alimentos, entonces de repente tener una canasta básica específica para ese grupo de edad es una buena iniciativa. ¿Ya? Y la mantención, universalización y mejora de la PGU, ¿no es cierto? Ya, de todas maneras, o sea, ya está claro que el pilar solidario que creó la presidenta Bachelet y que después Piñera, ¿no es cierto?, lo perfeccionó con otra ley y que la transformó en la PGU, ya no puede, o sea, es un pilar, ya no se puede retirar. Ya, o sea, sería el colapso del sistema. Ya, así hay muchas otras iniciativas más. Yo quería nomás señalar un par más para no leerlas todas. Ya, por ejemplo, mira qué interesante esto, lo encontré también. ¿Ya? Educación para cierre de brecha digital en tercera edad. Muchos trámites ahora y muchas cosas se hacen solo online, como dicen. Bueno, muchas personas ni siquiera tienen internet y si lo tienen, no saben cómo manejarlo, accederlo. ¿Te fijas? Yo me anoto entre ellas, que aunque teniendo algún acceso, me cuesta todavía, ¿te fijas? Entonces me imagino a las personas mayores, de alguna manera sería una buena posibilidad. Y eso me lleva al punto de educación previsional. Fíjate que no sé tú, Luis Miguel, pero cuando se creó este modelo, nosotros todavía estábamos en el colegio, ¿ya? Pero cuando salimos, yo cuando empecé a trabajar no tenía idea del tema de la previsión, no tenía idea de la AFP, me fui enterando sobre la marcha. Y a la edad que tengo y a los pocos años que nos faltan para jubilar, todavía tengo un montón de lagunas del tema, ¿te fijas? Y que desgraciadamente la AFP para hacer campañas son pero mandadas a hacer, pero para enseñarte, ¿ya? Para darte una educación previsional de verdad, no veo por dónde. ¿Te fijas? Tampoco se ve planes de gobierno en ese sentido, sí, a nivel nacional, digo yo. ¿Ya? Yo mencioné hace un ratito el piso mínimo de pensiones, la correcta distribución de riesgo en ganancia y pérdida. Ya, porque uno siente que uno pierde, todos los meses veo mi cartola, ya hubo pérdida, pero las comisiones de la AFP siguen y después salen las cartolas cuatrimestrales diciendo, mira, esto ganó la AFP tanto. ¿Te fijas? Y no les va mal. ¿Ya? Y así muchas ideas más. ¿Ya? Tú señalaste en el término de regionalización. Dice aquí, consideración territorial de gastos, pensiones y de agentes de servicio. O sea, no es lo mismo jubilar en Punta Arenas que jubilar en Parinacota, ¿te fijas? Por ejemplo. Y todo se centra como en la región metropolitana, en Santiago de Chile. Y no es tan así. Y el punto más importante para terminar, ¿no? Para este resumen, el restablecimiento de la confianza en el modelo por medio de la transparencia. Y se agrega ahí la palabra certificación. O sea, acá la AFP administra nuestras plata, pero como diría mi señor padre en paz descanse, no le salen ni por curado si realmente hacen una mala inversión. ¿Te fijas? Y eso también genera esta desconfianza. O sea, yo no sé qué hacen con mi dinero. Tampoco tengo poder decisorio de invertir aquí, invertir allá. ¿Te fijas? Entonces, se pierde la confianza. ¿Ya? Y tal como el Parlamento con la Cámara de Diputados, el número uno, ya la gente, a partir de este estudio, no nos cae la menor duda, que tiene bien poca confianza en este sistema. ¿Te fijas? No sé si quieres agregar algo, Luis Bueno, Miguel. George. No, para no hacer perder más tiempo No, por a Don supuesto. Abel, que está pacientemente esperando buenas conclusiones, Jorge. Yo creo que este asunto del estudio, bien breve, vamos a tener que seguir analizando porque no alcanzó nada. Y Abel también tiene mucho que decir porque con él tengo discusiones internas también sobre justamente el sistema de previsiones. Así que, bueno, le damos la bienvenida a Don Abel Olivares, nuestro amigo, eh, no sé si llamarlo chileno, él me va a corregir cuando La aparezca otra en vez lo comenté, pantalla. claro, sí, pues. Claro, la otra Hola, vez comentamos, medio chileno, medio ecuatoriano. Hola, a ver, ¿cómo estás? Hola, hola Luis Miguel, hola Jorge, un gusto estar aquí bienvenido. nuevamente en el programa Sin Restricciones. Muchas ¿Me gracias por escuchan estar bien? con nosotros. Muy fuerte, muy bien, para todo impecable. Muchas Sí. gracias por la disposición siempre para estar apoyándonos. La otra vez nos quedaste debiendo, pero ya te estás poniendo al día. Un placer, sí. Oye, a ver, para ir, como dice el dicho, va a ir directo al grano. Voy a leer un titular. Consulta en Ecuador. Resultados parciales muestran el respaldo a las nuevas medidas de seguridad planteadas por el presidente Noboa en plena crisis de violencia. Lo dice la BBC Mundo el día de hoy. Te entrego la palabra. ¿Qué pasó en Ecuador? ¿Quién ganó? ¿Quién perdió? ¿Cuáles son las primeras impresiones respecto de lo que ocurrió el día de ayer, estimado? Ok, bueno, mi visión muy particular es de que no hay un gran ganador ni un gran perdedor, a pesar de que cada bando, digámoslo así, se autoadjudica la victoria y le indilga la derrota al otro, ¿no? Estamos hablando, los bandos serían pues, el oficialismo, representado por el gobierno de Daniel Noboa, y la oposición representada por el movimiento del expresidente Rafael Correa,
básicamente, ¿no? Entonces, ¿por qué te digo que para mí es un empate? Porque lo que hubiera tal vez querido el correísmo era una victoria rotunda del no en todas las preguntas, y lo que hubiera querido el presidente Noboa hubiera sido una victoria del sí, pero no ocurrió ni uno ni lo otro. Si bien es cierto, el sí ganó en 9 de las 11, es decir, ellos dicen ganaron 9-2, ¿ya? No es menos Sí, cierto que realmente las preguntas que la oposición correísta sobre todo no quería que ganen eran las dos justamente en las que no ganó Noboa. Entonces podría decir de que eh, podríamos llamarlo como una especie de empate. O sea, realmente lo que no quería el correísmo era que ganara justamente en esas dos preguntas, y efectivamente en esas dos no ganó. Todas las otras al correísmo decían, bueno, hubiera sido mejor ganar en las otras, pero las otras que eran las que se relacionaban a la seguridad, las 9 en las que ganó el sí, ya decían, bueno, pues es un poco absurdo pedirle a la gente que vote en contra de las medidas de seguridad, más allá de que el presidente no tenga la credibilidad suficiente para llevarlas a cabo. Entonces decía, bueno, si ya quisieron creer en él, a pesar de lo que los ha fallado, que no ha cumplido sus planes, sus promesas de campaña, entonces, bueno, voten sí en esas, ¿no? Está bien, no, tampoco es que se va a perder nada, solo seguirle el juego, más o menos. En cambio, pues, ahí, Noboa... perdón, quiero hacer un breve lapsus. Fueron 11 preguntas, como tú dijiste, ganaron 9-2, como tú estás señalado, ganó, por lo que yo he leído, ganó todo lo que se relaciona con el tema de seguridad, pero el tema económico fue donde perdió. Mira, brevemente voy a leer cuáles eran las preguntas, ¿ya? Bueno, no quiero ser latero, pero es largo. La pregunta número 1, ¿está usted de acuerdo con que se permita el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas en las funciones de la Policía Nacional para combatir el crimen organizado, reformando parcialmente la Constitución? Aquí ganó el sí, ¿correcto? Así es. Una pregunta de seguridad que yo creo que también es un poco de sentido común, dada la situación. Recordemos la situación que está Claro. viviendo Ecuador. Si nosotros estamos en crisis de seguridad, ojo con Ecuador, ojo, tiene una crisis mucho más grande que la nuestra, ¿verdad, Abel? Es correcto. Sí, además que acá en este país, pues las Fuerzas Armadas, a diferencia que en Chile, sí tienen mayor grado de aceptación, pues acá no hemos vivido dictaduras cruentas, entonces la gente tiene una buena opinión y obviamente van a querer que los militares estén ayudando en las calles, aunque no sea su labor principal. Correcto. La pregunta número 2 dice, ¿está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos con las condiciones, requisitos, restricciones e impedimentos establecidos en la Constitución, los instrumentos internacionales y en la ley, enmendando la Constitución y reformando las leyes? También ganó el sí. Es decir, la gente sí está de acuerdo con extraditar a ecuatorianos, pero para eso es necesario que existan convenios, evidentemente, de extradición y el país que ocurra, pero sí ganó la posibilidad de extraditar ecuatorianos. Eso, ¿cómo se Esta ve? pregunta, esta pregunta tiene una particularidad de que esta pregunta ya fue hecha en el plebiscito del presidente Lasso hace 2 años y ganó, en ese caso ganó el no. Pero la diferencia es que ahora esa pregunta fue reformulada y ya no incluía delitos políticos, o sea, entonces solo delitos de narcotráfico, etcétera. Entonces ya le quitó el tema, el tinte político, y entonces ahora sí la gente votó sí. Y de hecho ya el correísmo ya no se opuso a esta pregunta mayormente, porque al quitarle ya delitos políticos, pues ya no sentían, el temor del correísmo era que pudieran manipular el tema para extraditar por temas políticos afuera, ¿no? Que está completamente fuera de foco. Pero Eso que está ahora ya diciendo, que pasó, ganó el sí. eso que está diciendo tú, Abel, significa que entonces, después de la pregunta, había un anexo que explicaba las Correcto. implicancias y Todas los las alcances. preguntas tenían un anexo en el cual decía qué exactamente, cómo iba a quedar el texto reformado de la Constitución, en el caso de las preguntas que reformaban la Constitución, que eran 5. Estas dos primeras eran reformaban la Constitución. Oye, Abel, Perfecto. a mí me entra una duda. La duda, mientras te escuchaba, pensé, ¿y cómo fue la campaña? ¿Fue una campaña solo el gobierno? ¿Planteó todas estas tesis ya y impulsó a votar el sí en la consulta? ¿Ya?
¿Hubo una oposición que cuestionara o criticara esta consulta? ¿Ya? ¿O no hubo nada? Simplemente se llegó a la consulta en el clima de violencia, porque por lo que leí, asesinaron a un alcalde también allá. Bueno, sí, se la hizo ya a partir de, ya esta consulta estaba anunciada, porque a diferencia de la que hizo el presidente Lazo hace 2 años, no era tan grave el tema de la delincuencia y la inseguridad. Ahora sí ya se hacía obligatorio hacer bueno, para el presidente. Muchos piensan que muchas de las 9 preguntas no eran necesarias hacerlas, sino que tenían que directamente tramitarse los temas por ley, sino que por eso no querían, muchos eran partidarios de decir, no, no me preguntes cosas innecesarias, no nos hagas gastar 60 millones de dólares en una consulta que mayoritariamente no es necesario hacerla, porque son preguntas obvias y respuestas obvias. Entonces, de todas maneras, como te digo, yo creo que esta vez la campaña no fue tan agresiva como la de Lazo, y tal vez fue por la mala experiencia que tuvo el presidente Lazo, en la que perdió todas. Entonces, en este caso, trataron de dejar que la gente vote y por el tema de seguridad, y era bastante posible que así fuera, y efectivamente así fue. Mira, hay unos datos que dicen que, por ejemplo, los que votaron todo no son un 27%. Los que votaron todo sí, en ese 27% que votaron todo no, la mayoría podríamos decir que es de oposición correísta, ¿ya? La gran mayoría. Los que votaron todo sí son un 31%. En este 31% no todos serían anticorreístas, porque hay correístas que de todas maneras decían, bueno, podría ser correísta, pero yo sí quiero que se den, no me atrevería a votar no a las preguntas de seguridad, porque el día de mañana estamos peor y me voy a sentir culpable de haber dicho no solo por oponerme al presidente. Y hay un 42% que votaron como que unas sí y las otras no. Entonces, se ve que hay un 42%, la lectura es que hay un 42% como que no está tan politizado realmente, o sea, está un poquito más votando de acuerdo a lo que siente que es la intención de la pregunta. Entonces, esa más o menos es la conclusión. ¿No? Interesante. Realmente, Lo que dice, interesante saber que hay un 42% de personas que efectivamente están votando sin el sesgo ideológico o sesgo político del momento. correcto, sí, es Porque verdad. Esa es la conclusión. efectivamente hay preguntas que son Ese es bastante... que es el porcentaje que el próximo presidente, el que quiere ser presidente, tiene que ganar, porque los votos duros ya están dados, ¿no? Ujú. Tienes razón, claro. Ahora, hay preguntas que son de perogrullo, como por ejemplo la pregunta número 1 que dijimos, o sea, si tienes una Fuerza Armada que no están desprestigiada por un triste pasado de violación a los derechos humanos, donde la gente los aprecia, los respeta y las tienes para apoyar a la policía, que parece que sí la policía está desprestigiada, era obvio que iba a ganar el sí. Correcto. Sí, Bueno, sí. seguimos brevemente. La pregunta 3 es como bien enredada. Dice, ¿está usted de acuerdo con el establecimiento de judicaturas especializadas en materia constitucional, tanto en primera como en segunda instancia, para el conocimiento de las garantías jurisdiccionales que les corresponda, enmendando la Constitución y reformando la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional? ¿Quién Ya. te está pidiendo esto? Ya, te lo explico brevemente. Mira, aquí hay un tema de que cuando hay un delito y se sentencia a una persona, esa persona, si está en la cárcel y sus derechos están siendo violados, puede solicitar recursos constitucionales como habeas corpus, mediante el cual se le da la libertad o una prelibertad amparado en que se están violando sus derechos constitucionales, ¿ya? Entonces, esta práctica empezó a degenerarse un poco porque cualquier juez de un pequeño poblado podría inclusive dar libertad, por ejemplo, a un preso que hubiera sido sentenciado por la Corte Nacional de Justicia. Entonces, eso, por ejemplo, es lo que pasó, o una de las causales para esto es que al vicepresidente Jorge Glass, el del lío con la Embajada de México, justamente le dieron un habeas corpus para que salga en prelibertad, y se criticó que se lo había dado un juez, pues así de un poblado, fácilmente sobornable, etcétera, ¿no? Entonces, esta pregunta lo que trata es de que no cualquier juez, digamos que un juez de
no quiero ser peyorativo, pero un juez Policía local sería acá, de primer orden, claro, o digamos. sea, un juez de un pueblito pueda dar un amparo porque es muy sobornable, etcétera, no está bajo exposición y vaya a dar libertad a presos que a todas luces deberían seguir presos y tal vez están mintiendo, manipulando y simplemente le pagan al juez y el juez los libera, ¿ya? O hace que se liberen, aplicando estas garantías constitucionales. Pero también tiene el otro lado de la moneda. Para temas políticos, quiere decir que está fregado el que está siendo perseguido político porque va a tener que, con el sí, acudir a un tribunal ya de mayor nivel, pero que seguramente está politizado y nunca le va a dar o no lo va a dejar en libertad o le va a dar algún derecho a pesar de que estén violentándose sus derechos en prisión, ¿ya? Y esto, bueno, aplica a Por- todo tipo de, no solo para en caso de delitos, sino para una serie de cosas. O sea, aquí se han puesto muy de moda que un juez falla, hace una sentencia y van a otro juez que les aplique no un juez para apelar, que es una sala superior exacto. normalmente, ¿no? ¿Ya? Sino que van a un juez de primera instancia de un pueblito para que les aplique un amparo constitucional Claro. y los ayude a... Entonces eso Por eso, es lo que se estaba dando y eso es lo que ahora con el sí que ganó, pues ahora se van a tener que, esas eh, amparos constitucionales ya lo van a dar salas especializadas, no cualquier juez. por eso se habla de una judicatura especializada. Que en Chile Correcto. lo que ocurre, por lo que te entiendo, entonces, un juez del mismo nivel puede anular el dictamen de un juez anterior. Claro, inclusive de un juez Acá, superior, uh-huh, claro, porque es un tema acá, constitucional. Uh-huh. para explicarlo a nuestros auditores, acá no, pues acá es distinto. Acá Jerarquizado acá. un juez de primera instancia te da una sentencia, te puede dar lo que pasa ahora, una libertad provisional o al contrario, un arresto provisorio mientras dure la investigación. Y para cambiar ese fallo, se puede apelar, pero se puede apelar a una corte superior. Claro, aquí también Eh, existe eso, pero para temas de amparo constitucional sí lo puede hacer un juez inferior. Para temas constitucionales, si se le está violando o el juez inferior interpreta que se le está violando un principio constitucional. O sea, no es que está diciendo, no, el sentenciado no es culpable, como sería en una mm, apelación. Aquí está diciendo, tal vez sea culpable, pero igual libérelo porque le está violando sus derechos en prisión, por ya, decir. se entiende. Vamos a la pregunta siguiente. La pregunta 4 dijo, ¿está usted de acuerdo que el Estado ecuatoriano reconozca el arbitraje internacional como método para solucionar controversias en materia de inversión contractuales o comerciales? Y aquí ganó el no, ¿verdad? Sí, esta es una de las que no tenía nada que ver con la seguridad, porque por ejemplo la anterior, lo que se busca es que no vayan a dejar a estos jueces de primer nivel libres a delincuentes peligrosos, ¿ya? Entonces eso también estaba pasando, donde compraban al juez y dejaban libre a un capo mafioso, ¿ya? Entonces Sí. por eso, pero esta pregunta ya no tiene nada que ver con seguridad, ya la metieron ahí eh, junto con las otras y en este caso pues lo del arbitraje internacional es un poco extraño porque ya hay en la ley, ya está, pero es una ley como un poco desconocida, que que el arbitraje se puede realizar. Lo que pasa es que ellos ya quisieron, los que promueven el sí, elevarlo a una reforma constitucional. Actualmente no se pueden, está prohibido que el Ecuador acepte como Estado una mediación. Tiene que una compañía que hace inversiones aquí y con el Estado, sobre todo, por ejemplo, las petroleras, en el caso de alguna controversia, pues tienen que acudir a tribunales ecuatorianos. Con esto ya prácticamente reforma constitucional ya se permite que el Estado diga, en el caso de controversia, se podrá acudir a un tribunal, a un centro de arbitraje, que normalmente están catalogados por muchos pues como que siempre favorecen al ente privado y no a los estados. Entonces, con esto, con el no, pues se mantiene que es inconstitucional hacer un contrato con una compañía externa por parte del Ecuador y poner como centro de solución de controversias a un tribunal de arbitraje internacional. Ujú.
Ya está claro entonces por qué la gente dijo no a esta Claro, pregunta. lo que iba a pensar la gente o lo que tiene que pensar la gente es que van a hacer contratos las petroleras con el Ecuador y van a Exacto, contaminar y como en el caso aquí hubo un caso muy sonado, la Chevron Texaco contaminó Sí, y no y se fue el Tribunal Internacional dijo no contaminó nada y efectivamente no tiene que pagarle nada ni indemnizar a Ecuador. Entonces ese era el correcto. temor. La pregunta número 5, estimado Abel, dice, ¿está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República y reformar el Código del Trabajo para el contrato de trabajo a plazo fijo y por horas cuando se celebre por primera vez entre el mismo empleador y trabajador sin afectar los derechos adquiridos de los trabajadores? Aquí también ganó el no. Sí, esta era otra pregunta que tampoco tenía que ver con seguridad, sino ya con un tema, y bueno, esta sí valía la pena hacer esta pregunta, al igual que la anterior, pero obviamente, pues que, porque hay una tendencia que piensa que, claro, basándose en la ley de la oferta y la demanda, como en otros países desarrollados, pues bueno, yo te pago las horas que necesito que trabajes para mí, entonces, eh, en ese sentido es como se suena como lo más justo, ¿no? Pero aquí, pues los trabajadores mayoritariamente han pensado que puede ser utilizado para precarizar, para en un momento dado despedirte de tu trabajo de 8 horas, tal vez indemnizarte, pero después contratarte solo por horas y ya perder toda tu estabilidad. Entonces eso, pues, a mí, por ejemplo, yo tal vez hubiera sido de la idea de en algún momento poner esta posibilidad durante un tiempo, a ver si resulta, si mejoran los índices de empleo, etcétera, etcétera, pues y de ahí tal vez irla manteniendo, pero si no ponerla ya como algo definitivo, porque sí pensaría que pudiera, aquí normalmente pues el empresariado a veces, como se dice, echa la ley, echa la trampa y busca la manera de cómo sacar partido y en detrimento del trabajador, ¿no? Hay pues, personas que piensan todo lo contrario, que piensan que eso va a permitir aumentar el empleo, porque por último es mejor trabajar 4 horas que no trabajar nada, Una por el consulta hecho de estar obligado. entonces, a ver, una consulta entonces allá en Ecuador, ¿no está permitido el contrato como le llamamos en Chile part-time? Porque aquí sí tú puedes contratar a una persona, bueno, la jornada es de ahora que son 44 horas, pero sí puedes contratar a una persona por 30 horas a la semana, hasta por 20 horas a la semana. ¿Allá no está permitido? Hay un contrato que se llama trabajo parcial y que se usa mucho, por ejemplo, para las empleadas domésticas, en las que, por ejemplo, solamente se necesita que vayan 3 horas, perdón, por 3 días y no los 5 días a la semana. ¿Ya? Entonces, esto sí existe, pero el trabajo por horas es como que un trabajo como que netamente eventual. ¿Ya? Entonces, por ahí va el tema. Ya, No estoy seguro perfecto. si el de por jornada parcial es solo para el tipo de empleado doméstico, no solo lo pueden hacer personas naturales, no estoy muy seguro. Ok. La pregunta 6 dice, ¿está usted, bueno, ya entonces vimos la 4 y la 5, que es donde ganó el no, Sí, que eran pero preguntas relacionadas normalmente con las los... empresas no contratan part-time. Hay ciertas modalidades de trabajo en las que son trabajos de temporada que se llaman a plazo fijo para ciertos Ajá, claro. negocios estacionales que sí, pero son bien poco usados. O sea, hay muchas modalidades de trabajo realmente en Ecuador, a pesar de que, pero son muy poco usadas. O sea, el trabajo, el contrato que más se usa es el de tiempo indefinido y que son de 8 horas diarias. Perfecto. Ujú. ¿Y la jornada máxima entonces cuánto está en Ecuador? ¿45 horas, 48 horas, 40 horas? ¿En cuánto estamos? 40 horas semanales. Sobre 40 horas ya se empieza a pagar sobre tiempo. Mira, Jorge, tienen 40 horas. Aquí nosotros estamos en polémica porque vamos a bajar de 45 a 44. de hecho empieza este viernes. Empieza este viernes, sí. Claro. Esa es para otra conversación, Abel, para Sí. actualizarte cómo está Chile en ese aspecto. La pregunta 6, dijimos, la 4 y la 5 ganó el no porque tenían que ver también con el ámbito económico. La pregunta 6 dice, ¿está usted de acuerdo con que, o decía, está de acuerdo con que las Fuerzas Armadas realicen control de armas, municiones, explosivos y accesorios permanentemente en las rutas, caminos, vías y corredores autorizados para el ingreso a los centros de rehabilitación social? Aquí ganó el sí.
Sí, efectivamente está linkeada a la número 1. Creo que ya se permite realmente y no es una pregunta como que de cajón que las Fuerzas Armadas puedan hacer este tipo de controles. Es una pregunta Juanito, porque ¿puedes cortar el llamaban micrófono, por favor? Perdón, Abel. la oposición indicaba una pregunta de gancho, o sea, para que la gente vote mayoritariamente por el sí y arrastre incluso a las otras preguntas en las que ganó el no. Pero es como que muy obvia. Exacto, era como de cajón que tenían que probarlo. La pregunta 7 dice, ¿está usted de acuerdo con que se incrementen las penas de los delitos de terrorismo y su financiación, producción y tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, delincuencia organizada, asesinato, sicariato, trata de personas, secuestro extorsivo, tráfico de armas, lavado de activos y actividad ilícita de recursos mineros, reformando el Código Orgánico Integral Penal? Aquí parece que ganó el sí, pero evidentemente debe haber arrasado. Claro, en esta pregunta también ganó el sí, porque, bueno, la gente tiene la idea de que, eh, a pesar de que saben que el problema no es tanto la duración de las penas, sino de que realmente la justicia eh, se las aplique correctamente, pues sí, la gente tiene la idea, pues, de, bueno, si es un criminal que hace este tipo de crímenes atroces, pues que se quede en la cárcel para siempre, más o menos, ¿no? Entonces, está de acuerdo en el aumento de penas. Como que se supone que debido al castigo se va a inhibir el delito. Claro, o sea, sí hay muchos estudios que dicen que eso no es lo que inhibe el delito, sino la seguridad que tiene el delincuente de que no va a encontrar un juez a quien pagarle y que lo deje libre, etcétera. Buen punto. Pero bueno, La la pregunta gente 8, votó que sí, tal vez en algunos casos se justifique aumentar la pena. Yo pienso que se justifica en los casos sobre todo en los casos de reincidencia, o sea, siempre parto de la posibilidad de que hay una persona que comete un delito por primera vez se pueda reformar. Ya si es reincidente, ya es como que un poco difícil. sí, porque esto te va a una discusión larga, porque en realidad, y lo hemos conversado con Jorge en otros capítulos aquí, eh, no sé, yo no quisiera tener un país como Vietnam, en que a una persona por corrupción la condenan a la horca. O sea, yo creo Claro, que cada cosa tiene su mérito. Y hay que aquí en Chile todavía, Jorge, tú me puedes corregir, una de las penas más graves que tiene nuestro código, creo que es a la persona que se roba un gallo o una gallina. Y es porque viene de hace tanto tiempo en que ese era un delito grave, que con el tiempo ha sido sobrepasado por otros delitos. Yo tampoco pretendo, como te digo, instaurar un crimen del terror que tienen los delincuentes, tampoco en contra de los delincuentes, pero sí en su justa medida. correcto. Em, Vamos entonces, pregunta número 8. ¿Está usted de acuerdo con que las personas privadas de libertad cumplan la totalidad de su pena dentro del Centro de Rehabilitación Social en los delitos detallados en el anexo a la pregunta, reformando el Código Orgánico Integral Penal? También ganó el sí. Sí, esta es parecida a la anterior. Lo que sucede es que actualmente el Código Penal prevé un régimen de prelibertad, en la cual un recluso que ha cumplido ya el 60% de su pena puede salir de prisión y pasar el resto de la pena en casa con ciertas medidas cautelares como prohibición de salir del país, presentarse cada cierto tiempo al juez, tener un dispositivo de rastreo o sea, en su cuerpo, cosas así, ¿no? Entonces, es lo que también la gente dice, no es posible que, por ejemplo, delincuentes de alta peligrosidad prácticamente ya están, qué sé yo, solo 5 años en la cárcel, tal vez tenían 10 y a los 5 años ya salen casi que libres. ¿Ya? Mm. Entonces, para ese tipo de delitos, sobre todo en el atentado a la vida, se pide pues que no haya ese régimen de prelibertad. También pensaría yo que para casos de primera vez, pues podría ser, pero para casos ya de reincidencia, no. Pues la gente De votó que acuerdo. sí, que no haya este régimen de prelibertad para ese tipo de delitos. La Y es pregunta 9 lógico, o dice, sea, es bastante intuitivo. Ujú. es intuitivo, exactamente. ¿Está usted de acuerdo con que se tipifique el delito de tenencia o porte de armas, municiones o componentes que son de uso privativo de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional, sin afectar a las armas de fuego permitidas para uso civil, reformando el Código Orgánico Integral Penal? Aquí me sorprende. Es decir,
hasta ahora, ¿no está penalizado que cualquier persona tenga municiones, por ejemplo, en su casa? Aquí solamente está haciendo la diferencia entre armas de tipo militar, ¿no? Porque las armas, a pesar de que aquí está prohibido el porte de armas, sí se puede tener en casa bajo ciertas consideraciones, ¿ya? Pero no estaba, supuestamente no está especificado el tema de las armas militares, pero tengo entendido que sí, o sea, Claro, esta es porque, una pregunta que muchos analistas no la terminé de revisar yo qué dice la ley, pero me parece que efectivamente ya está prohibido que bajo ningún concepto alguien que no sea militar pueda tener un arma militar. No hay forma, pero lo que hicieron, como muchas de estas personas, me imagino que en Chile también he visto videos de gente que estos narcos salen presumiendo de sus armamentos y tienen armamentos que obviamente no son para uso civil, sino para uso militar. a eso me Entonces, refiero. Aquí hacen alarde, pero están penalizados. Aquí tú puedes claro, tener un arma regulada por la ley, pero un arma de defensa. Estamos hablando de un revólver, correcto. estamos hablando de un Es arma. lo mismo acá, sí, es lo mismo Claro, acá. Entonces, de repente quisieron hacer énfasis de que definitivamente por ningún motivo se pueden tener armas militares, pero me parece que eso ya está regulado, porque no había razón para que alguien tenga una bazuca en su casa, ¿no? O una exacto, granada. Ujú. exacto. Pero aquí dice reformando el Código Orgánico Integral Penal. Bueno, entonces ganó el sí, ante Sí, la ganó el duda, sí. Esas ganó el son sí preguntas de abiertamente. gancho, más que nada para que todo el mundo diga sí. Para mí también fue esa la intención. Ciertamente. La pregunta Yo, 10, vamos con la penúltima. Dice, ¿está usted de acuerdo con que las armas, sus partes o piezas, explosivos, municiones o accesorios que fueron instrumento u objeto material de un delito puedan destinarse al uso inmediato de la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas, reformando el Código Orgánico Integral Penal? También ganó el sí. sí, también ganó el sí. Intuitivamente uno podría decir que sí. Claro que este tipo de armas a veces están involucradas en crímenes y tal vez no sea tan sencillo por temas de investigación ponerlas a trabajar a favor de las instituciones del orden, pero me imagino que bajo ciertos parámetros sí se debería de poder, porque a veces son de robo, o sea, son robadas a las mismas Fuerzas Armadas. Entonces es intuitivo decir que, bueno, pues si las robaron, ellos las recuperan y las vuelven a poder utilizar, Claro, son generando un robadas por lo ahorro. mismo, son Ujú. robadas por el mismo delincuente o por el mismo Claro. personero de las Fuerzas Armadas que contrabandea con estos asuntos, que es lo que ha pasado acá No en sé Chile. si tal vez la ley decía que esas armas había que fundirlas o algo, no sé. Eh, Claro, es que el punto ahí que dice de disposición inmediata, y eso yo lo veo un poquito delicado, porque actualmente, hasta donde yo entiendo, las policías aquí en Chile por lo menos, a ti te entregan un arma y te entregan una cantidad determinada, por ejemplo, de municiones, y esas municiones están seriadas. Entonces claro, después tú tienes que devolver y saber reportar qué hiciste con las anteriores. Pero si estas armas van a ser de uso inmediato para las Fuerzas Armadas, se puede hacer también un mal uso de parte de las Fuerzas Armadas, en el sentido de que no están seriadas, no están clasificadas, no están encasilladas claro. bajo Sí. ningún resguardo. Eso tiene que verse bien, ¿no? No es tan así también, me parece. Tiene que hacerse algún tipo de reglamentación que evite que, se desvirtúe el objetivo, que es como volver a recuperar o utilizar en favor de la sociedad estas armas de buena manera, ¿no? Y no Correcto. desperdiciarlas fundiéndolas o destruyéndolas. Y aquí viene la última pregunta, Abel. ¿Está usted de acuerdo con que el Estado proceda a ser el titular de los bienes de origen ilícito o injustificado, simplificando el procedimiento de la Ley Orgánica de Extinción del Dominio? Ganó el sí, arrasó, creo yo. Sí, esta es otra de las que ya por ley ya hace poco se aprobó, pero parece que querían como que meterla para que haya un respaldo popular también por cualquier cosa más adelante, porque de cierta manera se viola alguna seguridad jurídica. O sea, lo que quiere decir es que si estás indicado por algún tipo de tema de narcotráfico, etcétera, etcétera, sin que haya la sentencia de culpabilidad, ya te pueden expropiar, no incautar temporalmente, sino ya expropiar y rematar tus propiedades. Y bueno, si después sales inocente, me imagino que ya empieza otro proceso para que te indemnicen por el mal resultado, pero ya de entrada te quitan todo. Y es como decir, no estoy tan, tal vez se ha manipulado mucho esto, muchos culpables, muchos narcos han pagado para que no les rematen, no, para que no salir culpables y sus bienes se mantienen intactos. Entonces esto es como decir, bueno,
no, si eres esto, te lo rematamos y como eres altamente sospechoso y ya, pues si sales inocente, ya, pues ahí veremos cómo te devolvemos, pero ya recuperamos, ¿no? O Exacto. sea, es un poco complicado no estoy tan de acuerdo. Creo que En definitiva, la presunción de inocencia siempre debe prevalecer. Ujú. estamos de acuerdo. En definitiva, estimado Abel, tú dirías que fue un resultado salomónico en el sentido de que ganó lo que tenía que ganar, lo que se refiere más que todo a la Sí, seguridad, sí, correcto. pero no se implementó lo que no tenía que implementarse, que era temas Así más es. bien económicos. Sí, sí, creo que sí. Un Jorge, resultado Mm, al- no fue tan político como la vez anterior, que arrasó por la impopularidad del presidente Lasso. Él ya tenía 2 años en el poder, estaba muy desgastado. Noboa tiene 5 meses, entonces está todavía como un jugador que recién entra al cambio y comete tal vez algunos errores, pero el técnico igual lo mantiene. O sea, en este caso el pueblo que votó por él todavía lo mantiene y todavía tiene credibilidad en él. una correcto. pregunta, Abel. Sale que pensaron que se iba a caer por el tema de lo que se dijo que podía suceder por el tema de la la violación de la embajada mexicana y aparte que justo la semana anterior se dieron una serie de cortes de luz por una mala gestión del Ministerio de Energía y eso cayó muy mal en la población, pero finalmente la población como que hizo aparte esas cosas y dijo, bueno, esto es mi seguridad y vamos. Hay otra cosa, o sea, la lectura también es que ahora la gente va a exigirle mucho más, porque va a decir, bueno, ya votamos todo lo que tú querías que votemos en temas de seguridad y ya no tienes ningún pretexto para no poner al Ecuador en niveles de resultados sobre seguridad como El Salvador, porque, o sea, ya casi que cero homicidio. Entonces, se le viene difícil ahora el tema en la parte ya ejecutando todo esto al presidente Noboa. La duda que tengo, Ya Abel, no es, le puede echar la culpa a nadie. Sí, Novoa está, ¿hasta cuándo está? Porque lo eligieron para terminar un periodo. claro, el periodo original era de 2020, mayo 2021 a mayo 2025. Entonces, él tiene que entregar el poder en mayo de 2025. Las elecciones Ah, van ya. a ser más o menos en enero o en febrero de ¿Y él Pero 2025. tiene, sí, y él puede postularse de nuevo? Sí, sí puede, Ah, ya, entonces ahí está claro todo esto del claro. plebiscito y estas medidas, po. Ya, está más que obvio. Mm. a ver, te queríamos dar las gracias por habernos ayudado, habernos ayudado a entender qué es lo que estaba pasando en el Ecuador. Y bueno, invitado como siempre a este programa, las puertas están abiertas y de nuevo, muchas gracias por todo tu aporte. Muchas gracias a ustedes, Luis Miguel y Jorge. No, gracias a ti, Abel, por haberte conectado con nosotros y esperamos que a la gente, yo creo que le quedó pero sumamente claro todo lo que pasó, las preguntas. Sí, Ya lo que pasó espero son espero anécdotas. que haya sido. Yo te preguntaba por el asesinato del alcalde y otras cosas, o sea, hubo violencia igual durante la votación, pero Y los días previos hubo asesinato mira, de 2 alcaldes y sí. hace unas 2 semanas también fue otra alcaldesa, o sea que en el último mes han asesinado 3 alcaldes, o sea, cosas realmente ¿Y que quiénes, y no se sabe de quiénes fueron narcotráficos, fueron delincuentes, fue algún grupo terrorista, no se sabe todavía nada? no se ha establecido. Estos tipos de crímenes siempre se demora mucho hasta saber quiénes realmente fueron los autores intelectuales, pero normalmente está relacionado a extorsionadores, gente que de ban seguramente narcotráfico que también realiza otro tipo de actividades como extorsión y los alcaldes no les dan los permisos, no acceden a alguna cosa. Algunos inclusive han estado de manera personal, les debían plata, cosas por el estilo. Entonces, bueno, el que se mete a veces con esta gente termina así. No estoy diciendo que estos 3 alcaldes lo hayan hecho, pero siempre queda esa duda de que en algún caso de un alcalde anterior sí salieron algunas cosas de que estaba como que mal relacionado y por ahí pudo haber venido las causas de su asesinato. Y por último, Abel, antes de que te vayas, para aprovecharte, ¿cómo viste tú el domingo el acto eleccionario, o sea, el acto de consulta en general? Ya se veía ambiente de seguridad, tranquilidad, Sí, sí, incertidumbre, se mantuvo tranquilo, incluso porque como ese tú fue el mismo único, señalaste los cortes de luz previos en la semana. claro.
ese día justamente no hubo cortes de luz, o sea, hubo una suspensión de jornada laboral jueves y viernes, que le cayó a todo el mundo muy, muy de sorpresa. Los cortes eran fuertes, 9 horas diarias, Ya. pero todo para tal vez mantener el caudal de los embalses para que no vaya a haber problemas de energía el día de las elecciones y no vayan a haber Ah, problemas. ya. O sea, fue un corte programado. Claro, correcto. Claro. Ya, por decirlo de alguna manera. Bueno, a ver, Pero esa, gracias, Sí, pues, como siempre, ¿sí? ok, sí, después vamos a seguir conversando sobre toda esa crisis energética. Muchas gracias, Abel, que tenga una ok, buena tarde listo. y nos vemos y Chao. aguante la U. Éxitos, aguante siempre la U. Vamos puntero. Ok. Eso. Pero será la Bueno, Universidad de Quito la del, po, ¿no? no, No, de la no, U de O para Chile. Chuncho nada. igual que tú, La Chuncho única, igual que tú. la única U es la de Chile. Ah, mira. Eso. Listo. Gracias. Chao, Abel, muchas Chao. gracias. Gracias, Abel. Cuídate. Bueno, ahí teníamos el contacto con nuestro amigo Abel Olivares desde Guayaquil, un interesante contacto para entender un poco la actualidad ecuatoriana. Jorge, te pido mil disculpas porque se nos alargó esta No, no conversación, me muy las dé a mí, interesante conversación. désela a la gente que se quedó esperando la historia, po. Así que pero ahí en otra oportunidad vamos a tener la posibilidad No, de yo creo comentársela. que es muy interesante que la contemos y comprométete para la próxima semana, porque yo creo que es demasiado interesante como para poder obviarla. Había que aprovechar a nuestro amigo Abel. Así que, sí, porque como está en Ecuador Abel, no vaya a aparecer un Caín por ahí, eso es lo único que me preocupa a mí. Él tenía un apodo así, Caín Abel. No, Jorge, ¿podemos hablar Claro, de Kant la próxima semana? pero cuando usted quiera, pues sí, de todas maneras, pues, ya. Así que lo que pasa es que recordemos a nuestros amigos que hoy día fue un programa especial, había que aprovechar al enviado especial, ¿no es cierto?, que teníamos allá en Ecuador, ya. Y también recordar que después de nosotros viene otro programa, entonces por eso que ya nos avisan que tenemos que ir haciendo el cierre para que usted siga la sintonía, escuchando el programa que viene a continuación, ¿Qué aquí programa pues en viene, la radio, Juanicio? Para que aprovechemos de darle publicidad. exacto. ¿Cómo se llama el programa que viene, Juanito? No nos escucha, pues. No, está ocupado, Juanito. Está ocupado. Así Oye, Jorge, que yo quiero recordarle hablar nomás a la gente algunos que siempre comentarios de auditores. por favor, Auditores. eso, vamos a los auditores. Sí, Juan Carlos Cerrada, cuando estábamos hablando antes sobre la prohibición, decía en Chile todavía hay gente que gana muy poco. Juan Carlos Herrera me refiero. Sí, sí. Hay mucha desigualdad. En los países desarrollados el ahorro es más alto por la diferencia salarial, que no es tan alta. Acá se pone más énfasis en lo inmediato, en lo que genera buenos dividendos a corto y mediano plazo según el gobierno de turno. Pero esto debe ser un asunto como muchos otros, del Estado. Debe existir la voluntad política y económica para hacer que nuestros ancianos vivan jubilosos y puedan disfrutar su jubilación. Gracias, Juan Carlos. Daniel Méndez también está apoyándonos, aportándonos. Dice, conviene mencionar el estímulo de aquellos legisladores para negar acoger cambios. Sin duda, el futuro de ellos está asegurado por otros medios e intereses. A ellos no les importa un buen resultado, solo devolver favores y coimas y asegurar la herencia de sus beneficios ideológicos. No hay futuro con la basura que nos legisla sin hacer lectura conveniente de la gran mayoría de la gente. Yo ya no creo en esta basura de democracia corrupta. Esta no es una verdadera democracia, la dice con siglo de exclamación. Y termina diciendo, la oposición y algunos otros también no hacen política de Estado a largo plazo. Solo importan los intereses de su élite consagrada por sus propios designios divinos, autoproclamados y demenciales. Gracias por tu aporte, Daniel Méndez. Nilso Conejero también nos dice, buenos resúmenes muy completos. Queda claro que nuestras leyes tienen muchos forados, que solo son usadas por algunos abogados que tienen harto poder por sobre los legisladores. Ahí está los comentarios de nuestros auditores, a quienes agradecemos, Jorge, que estén escuchándonos y estén aportando con sus ideas y sus comentarios. Nos vamos, George, pero no sin antes mencionar a los amigos de la esquina del sabor, Del allá cerro. en la esquina del cerro, la esquina del sabor, la esquina Esa del otra. cerro. Te quedaste con el sábado, esa otra. La esquina del cerro, restaurante y tenedor libre en Ernesto Pinto de la Carrilla 375 en la comuna de Recoleta, en pleno barrio de Bellavista. Por 11.990 tú puedes comer todo lo que puedas en pizzas y en sushi. Ernesto Pinto de la Carrilla 375. Y lo más importante, Jorge, que lo que no es común para los tenedores libres, aquí se te incluye el líquido. Todo lo que puedas comer y todo lo que puedas tomar en jugo. No hay bebidas alcohólicas por ahora. Ya saben, muchachos, la esquina del cerro, Ernesto Pinto de la Carrilla 375. Don George, palabras al cierre.
Nada, por recordarle a la gente que Sin Restricciones es el programa más antiguo de la radiofonía digital chilena. Desde 2017 estamos trayéndole los comentarios de la actualidad nacional, internacional, historia y la cultura, y lo esperamos el próximo lunes a la misma hora de siempre, aquí en la señal de la radio hoy. Y por Zapping también. Y por Sapin. Yo quiero darle las gracias también a todos los auditores que nos están apoyando a través de YouTube. Hemos tenido un aumento considerable en las visitas en esa plataforma. Les pedimos por favor que sigan adelante, sigan apoyándonos en esa plataforma. Ahora ya viene Sintonía Vital. Sigan en la frecuencia www.radiohoy.cl. Nos vemos la próxima semana a las 18 horas con algo de la actualidad, pero sí hay algo seguro. En Historia sin Restricciones, los 300 años de Immanuel Kant, por el profesor Jorge Araya. Nos vemos, que tengan todos una muy buena semana. Chau. Chau.